Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Hoy es el Día de las Madres, así que queremos felicitar a cada una y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Hoy continuamos con la clase número 19 en el libro de Miqueas y el tema es la práctica de la verdadera religión. Así que nuestro texto en Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Una es que hagamos justicia, la otra es que podamos amar la misericordia y mantenernos humildes delante de Él. Los objetivos de esta clase es saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se ha ofendido. También nos ayuda a reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo y a disponernos a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo, que sea la decisión que podamos mantener. Nuestra introducción nos dice que la Biblia nos enfatiza el aspecto práctico de la religión. Para eso tenemos que ver qué es lo que se entiende por religión. Dice, se entiende el conjunto de creencias acerca de Dios y su repercusión en las normas morales que regulan la conducta individual y también social. La virtud que nos mueve a dar culto a Dios, comportándonos debidamente y tratando a los demás con consideración, cortesía y respeto, haciendo evidencia de que el acercamiento con Dios trae otra manera de ver las cosas, otra manera de comportarnos. Debe de haber evidencia de Dios en nuestras vidas. Dice Miqueas, que ya dije que era el autor del libro que estamos, fue contemporáneo de Amós, de Oseas y de Isaías. Y todos coincidieron en la importancia de la justicia esencial, una palabra que ahora estamos oyendo varias veces, ¿verdad? Y la moralidad que debe de acompañar la religión. Miqueas dice vivió a 20 millas donde nació Amós, así que relativamente estaban bastante cerca. Se supone que sus mensajes, los de Miqueas, fueron dados en Jerusalén. Esto significa que conocieron personalmente a Isaías. Esto nos explica la influencia que uno ejercía en el otro. Isaías fue orientado en los asuntos de carácter político. Esto era la corrupción de los gobernantes. Miqueas lo hizo con el pobre campesino que era explotado sin misericordia por los ricos. La situación en Judá y en Israel era bastante seria. Los líderes religiosos no solamente consentían en la explotación de los ricos a los pobres, sino que también la promovía. La corrupción era tanta que dice que los dominaba un espíritu de falsedad, haciendo que profetizaran mentiras. Y como no había discernimiento entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, el pueblo se conformaba con oír a los supuestos profetas que solo decían cosas agradables, algo que les sonara bien al oído. Mire lo que dice Miqueas 2:11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta, dice, de este pueblo. Lo que está diciendo es, la calidad del profeta va con la calidad del pueblo, y si el pueblo estaba separado de Dios, imagínense que podían aceptar a uno que no fuera un profeta verdadero. El primer punto, la queja de Dios contra su pueblo. Dice, Dios está en pleito con su pueblo. Muchas veces hemos oído que los desastres naturales son recursos que Dios usa para reprender a la gente por su maldad. Y este libro
fue escrito hace más de un año. Esta aseveración tiene base bíblica. La Biblia nos da ejemplo de esto que acabo de decirles. Miremos cómo Dios usó el diluvio en Génesis capítulo 7, cómo usó el fuego en Sodoma y Gomorra, cómo usó las plagas de las langostas en Joel. También los leones que envió por no temer a Dios en Segunda de Reyes capítulo 17 verso 25, cuando el rey de Siria llenó a Samaria de gente con cultos paganos. También la tormenta que vimos la semana pasada, que le agarró en el barco donde Jonás estaba huyendo y logra que lo tiren al agua, porque la tormenta sabía que algo estaba pasando, y él mismo dice: es por mi causa. Según los autores del Antiguo Testamento, dice que las fuerzas de la naturaleza y los animales son usados por Dios como agentes de reprensión, los cuales responden sumisos a Él. Nunca hemos leído que Dios se haya quejado de su pueblo con los ángeles, pero sí lo ha hecho ante la naturaleza. Vean el verso 1 y 2 del capítulo 6, donde dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito, dice, con su pueblo, y altercará con Israel. Esta personificación de los cielos, de los montes, de los collados y la tierra era un severo mensaje de juicio contra los hijos de Israel, que teniendo el conocimiento de Dios por medio de la ley revelada en el Sinaí y de sus hechos portentosos en el transcurso de su historia, actuaban como si la desconociera. En Isaías capítulo 1, al principio de este libro, el Señor hace una queja contra su pueblo, donde dice que Israel no entiende, y dice: mi pueblo no tiene conocimiento, y lo hace comparando las acciones del buey y del asno, donde dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Ellos podían, el buey y el asno, comportarse de acuerdo a su naturaleza, mientras que el pueblo no enseñaba, que estaba aprendiendo de lo que estaba viviendo. En estos versos, el 1 y el 2, vamos a ver tres palabras que van a expresar los sentimientos de Dios hacia su pueblo por las maldades que ellos estaban haciendo. Una es contiende, la otra es pleito y la otra es altercará. Amós, que también era contemporáneo, ya lo dijimos, 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Era uno de los argumentos, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lo que significa era la separación que el pueblo había hecho de su Dios. Así que hay una respuesta en el verso anterior, que es el 3:2, donde dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Los delitos que acumularon en su contra se diversificaron y se multiplicaron. ¿Por qué se diversificaron y por qué se estaban multiplicando? Porque lo que yo hago, yo lo enseño a otro. Ahora, cada persona decide cómo expresa lo que aprende, por eso la diversidad y por eso la multiplicación. Vamos a ver la lista de esos delitos, donde dice que ellos abandonaron completamente a Dios. Y lo pusimos en el primer punto, porque de eso es que salen los demás. Eso es los que siguen una respuesta de lo que se hizo primero. Una es que abrazaron religiones cananeas.
no vieron la diferencia entre el culto a Jehová con el culto de Baal y Moloch. Y lo unieron, dice, esta unión tan contraria los hacía sentirse amparados. Su interior estaba muerto. Lejos de sentirse redarguidos por su conciencia y por lo que habían aprendido, se sentían amparados, se sentían cómodos, no veían la gran diferencia. También vemos cómo los ricos explotaban a los pobres, cómo había un abuso de poder, la corrupción de los líderes religiosos que había llegado al punto de que ellos estaban lucrando con la religión. También había mucha violencia y dice rapiña. La violencia es un término más amplio, rapiña viene a ser un término o una área de la violencia, que es el robo con violencia. Esto lo que hacía era una ciudad y aún los campos bastante inseguros para vivir. Por lo que Dios, ¿verdad?, es santo, es recto y es verdadero, tenía que expresarles a ellos el disgusto, porque esto era consecuencia de apartarse de él. Punto B. Dios demanda respuesta de su pueblo. Vamos a leer el verso 3, donde dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Vamos a dividir este verso en 3 puntos. Uno es cómo Dios al hablar llama la atención de ellos cuando les dice pueblo mío. Lo segundo es la pregunta que les hace: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Y la tercera parte es una petición: responde contra mí. Vamos a ver el punto número 1, donde por un lado Él les dice pueblo mío, ¿verdad?, y por el otro lado les expresa su pesar por lo que ellos hacen. Israel seguía siendo el pueblo de Dios, no les quita la adopción, pero esa adopción le da el derecho legal de intervenir en sus vidas. Esto es algo bastante importante de tomar en cuenta. Este pueblo era terco y también rebelde, lo que lo sentenciaba al castigo si no se arrepentía. Punto número 2, que es la pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Esta pregunta convierte a Dios en el protagonista principal de la discusión. Dios se pone en el banquillo de los acusados y le pide a su pueblo que presente sus acusaciones. Una de las situaciones más terribles en que uno se puede encontrar es el ser interrogado por Dios. Y esto es peor si se acaba de cometer un pecado. Recordemos cuando Dios confronta a Adán y a Eva. Dice que le pregunta a Adán, porque él los llama: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y a Eva le dice: ¿qué es lo que has hecho? Esto lo pueden encontrar en Génesis 3, del verso 9 al 13. También cuando se encuentra con Caín y le dice: ¿dónde está Abel, tu hermano? En Génesis 4, 9. También cuando confronta a Ananías a través de Pedro, el Espíritu Santo le habla y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Hechos 5, del 3 al 4. Cuando dice: ¿en qué te he molestado?, algunos eruditos lo traducen como: ¿en qué te has cansado de mí?
¿por qué estás fastidiado? ¿Acaso, dice, les he fallado? ¿He dejado de cumplir mis promesas? ¿He sido severo con ustedes? ¿Soy acaso injusto? Muchas veces, dice, el creyente actúa como si estuviera decepcionado de Dios. El Señor quería en esta pregunta averiguar que pudieran entenderse, porque Dios lo sabe todo, pero que pudiera haber una forma de verse por dentro y examinar sus pensamientos. Dice, esta fue la razón que motivó a Josué cuando le dijo al pueblo, si mal os parece servir a Jehová. Los confronta. El punto 3 dice, responde contra mí. Porque dice que cuando Dios confronta a los suyos, nos obliga a razonar. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Algunas versiones inglesas lo dicen así, venid ya, dice Jehová, y razonemos juntos. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, lo dice, dialoguemos. La religión cristiana no es un asunto exclusivo del corazón. Déjenme explicarles por qué les di varias versiones de lo mismo, porque es una manera de ampliar y de entender mejor el mensaje. La religión cristiana, dice, no es un asunto exclusivo del corazón, ¿verdad? Así que no se lo podemos dejar todo a las emociones. Si yo siento, si yo quiero, si hay algo que me mueva. También dice, incluye el uso de la razón, esto es el conocimiento. ¿Se acuerda cuando David decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Estaba apelando a la razón porque sus emociones no estaban funcionando. Así que debe de haber ese balance. No estamos desechando las emociones, porque de verdad que son buenas y son cosas que el Señor nos dejó para podernos expresar, pero no podemos determinar que ellas sean las que nos digan cómo comportarnos. Punto número 2. Dios recuerda a su pueblo su cuidado. Recuerda que están en un diálogo, está razonándose, está interviniendo en su comportamiento. Punto A, librándolos de la esclavitud. Vamos a leer lo que dice el verso 4. Porque yo te hice subir, dice, de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Qué te he hecho y por qué te he molestado? Dice que en los versos 4 y 5, que vamos a ver el 5 en la segunda parte, es la respuesta de el verso 3 que acabamos de estudiar. Dios cita, dice, en primer lugar, la gran liberación de la esclavitud egipcia, hecha por su intervención divina. Con el fin de salvarlos, el Señor les envía las plagas. Abre el mar rojo. Una para que su pueblo pasara en seco. Y la otra para librarlos de los enemigos que los estaban persiguiendo. Esto lo pueden leer en Éxodo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 15. Dice, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia se cita con frecuencia por haber sido el evento más sobresaliente en la historia de esta nación. Ustedes lo van a encontrar muchísimas veces a través de la lectura de los diferentes libros de la Biblia. Dice, hubieron otros eventos importantes, pero ninguno de ellos hubiera sucedido
si este no hubiera acontecido primero. Ellos tenían primero que ser libres de la esclavitud de los egipcios. Dice, y en los pasajes donde se hace referencia a este tema, siempre se describe como un acto de liberación. Esto de la servidumbre y también de la esclavitud. Egipto representa el reino del mal. Este es un reino de esclavitud y opresión en todas las áreas de la vida humana. En el área espiritual, en la emocional, en la intelectual, en la física, en la material y en la económica. Y la causa directa de esta opresión es su príncipe, el faraón espiritual, que es Satanás. Dice, al seguir el relato bíblico de la liberación de Egipto, la peregrinación por el desierto, la entrada a la tierra prometida, encontraremos que además de narrar la historia de una nación, representa, dice, la historia espiritual de los hijos de Dios, que somos la iglesia. Considerando la historia de Israel desde el tiempo de su opresión, vamos a ver el cuadro comparativo. Cómo ellos salen, ¿verdad?, por la sangre del Cordero. Igualmente nosotros somos libres del pecado por la sangre de este Cordero inmolado. Ellos pasaron por en medio de las aguas, que dice que al cerrarse destruyeron el enemigo, pero también les impidió volver hacia atrás. Nosotros pasamos por las aguas del bautismo, que es una forma de públicamente morir a nuestra antigua naturaleza y nacer a la nueva naturaleza. Dice también, fueron milagrosamente sustentados en su peregrinación. Fueron protegidos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo todos los días con nosotros, protegiéndonos, dirigiéndonos. También dice que se les da la dirección para que pudieran tener el culto correcto, donde ellos pudieran adorar a Dios, y la propiciación de los pecados. El creyente se nos da a la iglesia con los ministerios y la diversidad de dones, donde vamos a tener esto mismo, la dirección, para tener el culto correcto hacia Dios, pero también para tratar con nuestras vidas. También dice, la presencia de Dios los guiaba de día y de noche. Esa es la obra del Espíritu Santo, donde el Señor le decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que nosotros, el Espíritu Santo, viviera en nosotros, estuviera en nosotros y alrededor de nosotros. Dios derrota a los enemigos de Israel. Nosotros leemos en Colosenses 2, 14 y 15 cómo el Señor anula el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, clavándolo en la cruz. Dice, ellos no debían de detenerse hasta llegar a la tierra prometida, debían de continuar hacia adelante. Apocalipsis 21, 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Continúa hacia adelante, no debemos de detenernos. Dice, estos eventos se encuentran en la jornada del cristiano, por eso es que hacemos el cuadro comparativo entre lo que vivió la historia de Israel. La palabra se actualiza, no era solo para que conociéramos la historia, sino cómo puede intervenir en nosotros hoy día también. El punto B dice, protegiéndolos de sus enemigos. Vamos a leer el verso 5. Recuerde que esta es la respuesta. El verso 4 y 5 es la respuesta a la pregunta del verso 3. Dice, pueblo mío,
acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Recordemos que Israel salió de Egipto, cruza el Mar Rojo, camina por el desierto, y cuando va en ese trayecto, él tiene que cruzar por Moab. Cuando él cruza por Moab, él va a llegar a Sitín y luego a Gilgal. Ahora, como tenía que cruzar por Moab, Balac, que era el rey de Moab, el pueblo de Moab era, recuerdan, el hijo que Lot tuvo con su hija mayor. Ese es el pueblo del que estamos hablando. Dice, este rey Balac pensó que Israel lo atacaría y tomaría posesión de Moab. En ese temor, él decide llamar a un adivino llamado Balaam, que tenía, dice, conocimiento de Jehová, a fin de que él maldijera a Israel. Si maldecía a Israel y Israel estaba apartado de Dios, no tenía el poder del Todopoderoso que lo defendiera. Pero estas maldiciones que él quería que Balaam pronunciara no podían prosperar a causa de la protección divina del Señor. Es más, el mismo Balaam lo dice: nadie podrá maldecir a quien Dios ha bendecido. Dios, por medio de Josué, en el capítulo 24 y verso 10, le recordó a Israel esta ocasión. Mas yo no quise escuchar, dice, a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos, cumpliendo así la promesa de Isaías 54, 17, donde dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta, dice, es la herencia de Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tremendo lo que esto enseña. El pueblo de Israel no sabía lo que se estaba librando en su contra. Así que Dios estaba actuando mucho antes de que ellos supieran el mal que alguien procuraba en su contra. Esto es algo lindísimo de escuchar para un creyente. Cómo el Señor nos guarda, cómo nos protege, a pesar de que el enemigo quiera maldecir nuestras vidas. Dice, ¿por qué en el verso 5 dice desde Sitín hasta Gilgal? ¿Por qué lo dice? Dice, Sitín fue el último lugar donde acampó Israel antes de cruzar el Jordán y poseer la tierra prometida. Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de cruzar el Jordán. Pero entre Sitín y Gilgal, ¿qué fue lo que el pueblo vio y vivió? Vamos a ver. Una fue la frustración de los planes de Balac. Cómo el Señor interviene y no le permite hacer lo que él ha planeado en contra de su pueblo. También ve la derrota de los madianitas. Dice que intentaron destruir a Israel por medio de la idolatría y la fornicación. El enemigo no podía maldecir al pueblo,
Pero si lograba que el pueblo fornicara o cayera en idolatría, el pueblo se podía maldecir a sí mismo. Así que esto es importante de saber que Dios nos protege y nos guarda. Pero nosotros podemos abrirle la puerta al enemigo debido a nuestras decisiones. También ellos cruzaron el Jordán. Recuerde que cuando ellos cruzan el Jordán, también se abren las aguas. Cuando ellos llevan el arca del pacto y entran en las aguas, esas aguas se abren. Así que vuelve a ocurrir el milagro que pasó en el Mar Rojo. También logran entrar a la tierra prometida. Y ya en Gilgal se hace la circuncisión de todos aquellos que habían nacido en el desierto. Esto era una fiesta, algo muy importante, porque recuerde que la circuncisión era señal de ser de pacto, de ser el pueblo de Dios. Con estos sucesos, el Señor avergonzó las intenciones de Balac, pero también confirmó que las bendiciones que Balaam habló procedían de parte de Dios. La última parte del verso 5 nos da el propósito. Dice, para que conozcas las justicias de Jehová. Estos actos milagrosos fueron el cumplimiento de sus promesas, demostraciones de su fidelidad. Él cumplió con sus promesas. Él ha sido justo y también verdadero. Así que cuando Él pregunta qué te he hecho o en qué te he molestado y se describe lo que fue la liberación de Egipto, y cuando se habla de lo que acabamos de hablar, de lo que quería hacer Balac usando a Balaam, lo que Dios quería decirle al pueblo es la fidelidad que yo he tenido con ustedes y levantar el valor de Él en sus mentes y en sus corazones, a fin de que no sirvieran más al pecado y poderlos rescatar de la caída en que habían estado. Punto número 3. Lo que es la religión verdadera. Dice, esta no consiste ni en ritos ni en ceremonias. Los versos 6 y 7 tienen una serie de preguntas a fin de declarar lo que era obvio. Vamos a ver cuáles son estas preguntas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré, dice, ante Él con holocaustos, con becerros. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Algo similar en lo que se refiere a la redacción y la forma de exponer el pensamiento está en Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno. Esta forma de retórica lo que significa es que era una manera de hablarles y escribirles de una manera elegante, con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Algo interesante es que estos versos nos dan 5 prácticas religiosas, algunas de ellas. ¿Por qué se habló de la retórica? Porque estas preguntas quieren averiguar quiénes eran los que lo hacían. Por eso es que les estoy explicando que era una forma de escribir, donde era para poderles transmitir de una manera delicada
de una manera bonita el sentido de exhortación. En estos versos vamos a ver las 5 prácticas religiosas, algunas de ellas extremas. Estos eran formas en que ellos presentaban sus ofrendas en el templo, a través de holocausto, de becerros de un año, de millares de carneros, que ahí es donde vemos la exageración, de 10,000 arroyos de aceite, otra exageración, y se habla del aceite porque estaba implicado en las ofrendas de la flor de harina. También se habla de la ofrenda del primogénito. Todo esto que acabo de mencionar son acciones externas. No era ninguna actitud interior de parte de ellos. Esto es un mensaje directo para quienes dependen de lo que hacen para tranquilizar sus conciencias. Hay alguien que piensa que si da la ofrenda o asiste a un servicio, con eso es suficiente. Y esto es el mensaje que quiere corregirse a través de esta enseñanza. Los actos religiosos, mi participación en ello, debe ser producto de mi relación con Dios y también con su palabra. Así, cuando lo hacemos, lo vamos a hacer con la actitud correcta, con compasión y con amor hacia el prójimo. Recuerden lo que les hablé en clases anteriores, como la relación vertical, ¿verdad?, que es la mía hacia Dios, va a mantener la horizontal en condiciones que es la mía con mis semejantes. El punto B dice: la religión verdadera consiste en una buena relación con Dios y con el prójimo. Y vea lo que dice el verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Este es el texto que citamos al principio como el texto central de la clase. Dice que este verso da la respuesta y es un recordatorio de que Dios lo que ha dicho, de que Dios lo ha dicho con claridad. ¿En qué consiste la religión que es agradable a Él? Lo repito, este verso responde y de una manera clara en qué consiste la verdadera religión que a Dios le agrada. Quien no lo sepa, dice que es porque desconoce su palabra. Otra es porque no le ha puesto atención a los siervos que han predicado o enseñado. O porque han querido distorsionar intencionalmente lo que Dios pide. El conocimiento de Dios y la vida cristiana es proporcional al conocimiento correcto que nosotros tengamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Miqueas nos menciona 3 cosas específicas que Dios pide en este verso. 1 es hacer justicia. La 2 es amar la misericordia y el 3 es humillarse ante Dios. Esto nos recuerda el versículo de 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La justicia es algo interior
que se manifiesta en los actos exteriores. Esto lo dijimos la clase pasada. La misericordia no se puede tener si no se le ama. Por eso dice amar misericordia. Y la misericordia, no se puede expresar por compulsión, por obligación o a la fuerza. Porque amar la misericordia, lo que está hablando es mi relación cercana, íntima con el Señor. Dice, ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se humilla ante Dios. Así que así podemos conjugar las tres cosas que el Señor pide. La justicia, amar la misericordia, pero también permanecer humillado delante de Dios. Así que la conclusión a la que nos lleva este tema es que la práctica de la verdadera religión podría ser el título de este libro de Miqueas. Este profeta, dice, se dirigió a un pueblo con una condición muy pobre espiritualmente, que lo llevó a situaciones extremas de corrupción. Lo difícil del caso es que el pueblo no pretendía ser incrédulo ni tampoco ateo, sino que se jactaba de la religiosidad. Cambió y decidió practicar actos que le calmaran su conciencia en vez de abrir su corazón a Dios. Dice, siendo esto actos ateos prácticos. ¿Eso qué significa? Que sabiendo que Dios existe, se conducen como si no existiera. Eso en el buen español es que la gente piensa que puede hacer lo que quiera y que Dios no va a intervenir ni va a hacer un alto. Esto dice que es muy serio, porque actuar de esta manera, mira lo que acabo de decir, sabiendo que Dios existe, conducirse como si no lo hiciera, esto es muy serio, porque esto se llama hipocresía. Es presentarnos con el nombre de algo que realmente no lo hacemos. La misma ley condena cuando alguien practica una profesión que no ha estudiado. Si la persona dice que es médico y no tiene su título ni ha ido a la escuela, esa persona va a ser llevada a la cárcel. Así que este es el mismo sentido de cuando yo digo que soy creyente, que soy cristiana y no practico lo que eso implica. Dice, por eso es necesario tener, pero también mantener una relación viva y directa con nuestro Señor. Las relaciones son continuas, son diarias, para poder mantener la intimidad de hecho. Cuando usted oye acerca de un divorcio, una de las cosas que más se explica es cómo la persona dejó de hablar, cómo se dejaron de comunicar, cómo se alejó el uno del otro. Dice, tendremos la manifestación de la justicia perfecta de Dios cuando el Espíritu Santo lo mantenemos activo en nosotros. Podemos entonces amar la misericordia por ser uno de los valores principales de la vida y siempre ayudarnos a mantenernos en humillación delante de Dios. Hasta aquí llega nuestra clase. Quiero recordarles algo para la iglesia local de nosotros. Pueden llamarme o pueden mandar un mensaje de texto si necesitan preguntar algo
o comentar algo sobre nuestra clase. Así que nos vemos la próxima semana con Nahum, donde dice que Dios es nuestro Dios justo. Feliz Día de las Madres. Nos vemos la próxima semana.